Historia de Finlandia entre 1500 y 1917. La Unión de Kalmar a finales del siglo XVI, la Confederación Nórdica. Durante los últimos años de la Unión, Suecia y Dinamarca se peleaban entre sí. En 1520 surge la masacre de Estocolmo, cuando el rey danés Cristián II el Tirano ejecuta a los nobles suecos en la plaza de Estocolmo. En 1521, Gustav Vasa lleva a los campesinos suecos a la revuelta y se convierte en rey de Suecia. A principios del siglo XVI, la reforma comenzó en el Imperio Romano Germánico como resultado de las actividades de Martín Lutero. El luteranismo sueco fue aceptado por la Reunión de Uppsala en 1593. Mapa del Reino de Suecia presentando en color verde las áreas conquistadas por el imperio, durante los reinados de Gustavo Vasa, con Catarina, Margareta y Catarina II, Erik con Kaarina, Johanna con Catarina, Gustav II Adolfo con Cristina y durante el reinado de Carle X desde 1560 hasta 1660. Suecia era un país católico como otros europeos, pero después de que Gustav Vasa llegó al poder, lo convirtió al luteranismo. Por supuesto que tenía mucho más interés por la riqueza de las iglesias y monasterios que por la religión. Como estaba tan empeñado por las costosas guerras contra Dinamarca, requisó las riquezas de la iglesia para el reino. Mucha gente se había mudado a Sabo, zona fronteriza entre Rusia y Suecia, y a los rusos no les agradaba. Se renovó la recaudación de impuestos. Todas las casas del reino estaban inscritas en los registros. Los propietarios tenían que pagar por sus vacas y por sus campos. Herederos de Gustav. A la izquierda, Erik XIV y su esposa, a la derecha, Johanna III y su esposa. En 1528, el castillo del obispo de Kuusisto fue el castillo de los obispos católicos de Finlandia en la costa de Pikkionlahti en Kuusisto, en el área de la actual ciudad de Kaarina. El castillo, fundado a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, fue utilizado para la reforma. El castillo fue demolido por orden de Gustav Vasa en 1528. En 1543, el libro ABC de Mikael Agricola es el primogénito de la literatura finlandesa. El primer libro ABC probablemente se imprimió en 1543 en Estocolmo. La segunda edición sobre 1550 y la tercera en 1559, es decir, después de la muerte del autor. No ha sobrevivido ni una sola pieza completa del libro ABC. En 1548 se imprime Se Uusi Testamenti. Fue la primera traducción finlandesa del Nuevo Testamento de la Biblia, de Mikael Agricola. En 1550 se funda la ciudad de Helsinki. En 1957, Mikael Agricola muere cuando regresaba de Moscú de las negociaciones de paz. En 1562, Johanna trae a su esposa Catarina a Turku. Los hermanos se pelean. En 1563, Erik captura a Johanna y Catarina. En 1568, Erik XIV se casa con Kaarina. Erik es expulsado del poder. Johanna III es ahora el rey. En 1570 Erik está preso en el castillo de Turku. 1570 Pitkävika, odio intolerante, guerra campal con Rusia. En 1577, Erik XIV muere. Kaarina pasa a la mansión de Uppsala. Nuijasota. La Guerra de las Mazas fue un gran levantamiento campesino en Finlandia a finales del siglo XVII, que se convirtió en guerra. Los campesinos se levantaron contra los nobles y los feudales que les cobraban impuestos. La Guerra de las Mazas estaba relacionada con la lucha por el poder entre Segismundo, que vivía en Polonia, y su tío el duque Carle, por el trono de Suecia. La rebelión estaba dirigida especialmente contra Klaus Fleming, el mandatario de Finlandia que era leal a Segismundo, y su duro régimen militar que oprimía a los campesinos. Por otro lado, el duque Carle incitaba a los campesinos finlandeses para enfrentarse a Fleming y obtener influencia en Suecia. El ejército de Fleming derrotó fácilmente a los campesinos rebeldes y a los hombres de las mazas. Se estima que entre 2.500 y 3.000 personas murieron en la Guerra de las Mazas. La batalla de Pultava, zona central de Ucrania, se libró en 1709 entre Rusia y Suecia. Fue la batalla decisiva de la Gran Guerra del Norte, que puso fin a la era de gran poder de Suecia.
El barco Vasa era el buque insignia del rey sueco Gustavo II Adolfo, que se hundió el 10 de agosto de 1628 frente a Estocolmo, recién iniciado su viaje inaugural. En 1961, los restos del naufragio se levantaron del fondo del mar. Durante 17 años, el barco fue conservado y almacenado. Desde 1990, el barco se guarda en el Museo Vasa de Estocolmo. En 1597, el ejército del duque Karle navega hacia Turku, muere Klaus Fleming y Karle ejecuta a los nobles de Finlandia. En 1598, el duque Karle derrota a Segismundo y le obliga a volver a Polonia. En 1600, Segismundo es derrocado y Karle toma el poder de una vez por todas. En 1601, la peor cosecha de la historia de Finlandia. En 1621, Gustavo II Adolfo conquista Riga y en 1628 se une a la Guerra de los 30 años. En 1631, primera batalla de Breitenfeld. En 1632, Gustavo II Adolfo cae en la batalla de Lichen. En 1637, Pietari Brahe es gobernador general de Finlandia. En 1638, se establece la oficina de correos. En 1638, Suecia establece la colonia Nueva Suecia en América del Norte y muchos de los habitantes son finlandeses. La batalla de Breitenfeld, al norte de Leipzig el 17 de septiembre de 1631 entre Suecia y Alemania y el ejército del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Fernando II. Los suecos estaban dirigidos por Gustavo II Adolfo, los sajones por Johanna Irjo I y los católicos por el conde Yrjö. Fue la primera gran batalla librada por Gustavo en la Guerra de los 30 años. La primera gran victoria de los protestantes contra los católicos durante la Guerra de los 30 años cuando Gustavo aplastó al ejército católico de Tilly. En 1640, se inaugura la Academia de Turku. En 1642, segunda batalla de Breitenfeld. En 1642, la primera Biblia en finlandés. En 1644, se introduce la gran moneda de cobre plotu. En 1654, Cristina renuncia a la corona y abandona Suecia. En 1660, la persecución de las brujas. En 1689, Cristina muere en Roma y es enterrada en la iglesia de San Pedro. En 1695, comienzan los años de la Gran Muerte. Las caprichosas condiciones climáticas provocan en Finlandia los peores años de hambre de la historia. La batalla de Narva se libró entre Suecia y el Imperio ruso en la Gran Guerra del Norte el 20 de noviembre de 1700. El ejército sueco dirigido por el rey Karle XII derrotó a las fuerzas del zar ruso Pedro I en Narva, en la primera gran batalla de la Gran Guerra del Norte. Los suecos lograron una victoria considerable con una fuerza inferior, pero no supieron aprovecharla y más tarde se volvió contra Suecia. En 1709, Batalla de Pultava, centro de Ucrania, se libró en 1709 entre Rusia y Suecia. Fue la batalla decisiva de la Gran Guerra del Norte. Se dice que la batalla puso fin a la era de gran poder de Suecia. A principios de 1710, la peste hace estragos en el norte. En 1713, Rusia ocupa Finlandia. En 1718, Karle XII invade Noruega y muere, las tropas suecas mueren congeladas en los páramos noruegos. En 1714, la batalla de Napue fue la última batalla campal en Finlandia de la Gran Guerra del Norte. Tuvo lugar en Isokiro el 19 de febrero de 1714. Los rusos dirigidos por el príncipe Mikhail Golitsyn obtuvieron una victoria significativa sobre las fuerzas suecas dirigidas por el general Carl Gustaf Armefelt y las fuerzas de levantamiento de los campesinos que les ayudaron. La batalla ha sido considerada como el comienzo de la era del odio intolerante, Isobija. Isobija fue la ocupación rusa de Finlandia durante la Gran Guerra del Norte a principios del siglo XVIII. Terminó con la paz de Uusikaupunki. El término Isobija, odio intolerante, se refiere al período de supremacía rusa. En 1742, Rusia ocupa Finlandia por segunda vez. En 1742, Pikuvija, odio mezquino, fue la ocupación rusa de Finlandia provocada por la invasión sueca, la Guerra de los Sombreros. En el sureste de Finlandia, el odio mezquino fue la era de los odios más crueles, hasta el 80% de las casas del área costera fueron destruidas.
La gente estaba agobiada por tener que ayudar con todo a los soldados rusos. Por miedo a rebelión, el control ruso sobre los finlandeses se intensificó en los últimos meses del odio. Los campesinos que no colaboraban eran condenados a torturas. La guerra terminó con la paz de Turku, donde Kemijoki se convirtió en la nueva línea fronteriza. Monumento al odio. Suomenlinna es una fortaleza marítima ubicada frente a Helsinki. Como monumento histórico y atracción, su valor cultural es significativo y es una parte importante de la identidad de Helsinki. La construcción de Suomenlinna comenzó en 1748, se conocía en finlandés como Viapor, basado en su nombre sueco Sveabor. Suomenlinna se agregó a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1991. Hoy es un distrito de Helsinki donde viven unas 800 personas. Suomenlinna es uno de los destinos turísticos más populares de Finlandia. En 2019, la fortaleza fue visitada por alrededor de 1 millón de visitantes. Allí se organizan varios eventos culturales durante todo el año. Hay cafeterías y restaurantes ubicados en las islas. Hay una junta directiva, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura que se encarga del cuidado de la fortaleza. En 1771, se publica el primer periódico finlandés Tidningarut Ifneafetselskap y Obo. En 1772, Gustavo III toma el poder y se convierte en autócrata. En 1776, se publica el primer periódico en finlandés, Suomenkieliset Tietosanomat. En 1768, comienza la Gran Revolución Francesa. En 1790, la segunda batalla naval en el Estrecho de Suecia, la victoria más heroica de Suecia en el mar. En 1807, Tratado de Tilsit. Como resultado del acuerdo entre el emperador francés Napoleón y el emperador ruso, Suecia pierde Finlandia. En 1808, la Guerra Finlandesa. Suecia se está desmoronando. Finlandia será anexada a Rusia. Gustav IV Adolfo es despedido. En 1809, el Parlamento del Estado en Porvoo. Comienza la era de la autonomía. En 1812, Helsinki se convierte en capital. La novela Los Siete Hermanos de Alexis Kivi se remonta a los primeros años del período autonómico. En 1816, el alemán Carl Ludwig Engel es nombrado arquitecto de la reconstrucción de Helsinki. En 1827, ocurre el incendio de Turku. En 1830 comienza la construcción de la iglesia de San Nicolás, la actual catedral de Helsinki. En 1835, se publica la primera versión del Kalevala. La fortaleza de Bomarsund es un castillo en ruinas ubicado en Bomarsund, Ahvenanmaa. Su castillo principal era el mayor jamás construido en la isla. La fortaleza fue destruida en la batalla de Bomarsund en la guerra de Ahvenanmaa en 1854. La guerra de Crimea se expandió al mar Báltico. Entonces la fortaleza estaba a medio terminar, las fuerzas británicas y francesas la atacaron con 12.000 hombres. Al mismo tiempo, unos 40 barcos de la flota del mar Báltico se posicionaron en medio arco frente a la fortaleza. Había unos 2.200 defensores en la fortaleza, incluidos francotiradores finlandeses, y unos 12.000 atacantes. Después de 4 días de lucha, la fortaleza se rindió. Unos 2.000 prisioneros de guerra fueron llevados a Francia e Inglaterra. El fuerte fue destruido más tarde porque los británicos no querían la actividad militar rusa en las islas. El Tratado de París, que puso fin a la guerra de Crimea en 1856, incluía una cláusula según la cual en la isla no se permite fortificar. Olavinlinna es un castillo construido en el siglo XV, ubicado en Savonlinna en una isla rocosa rodeada de agua en Kironsalmi que conecta Haukivesi y Pilayavesi. En el pasado, los nombres Savonlinna y Uusilinnan Islote, que todavía es el nombre sueco de la ciudad de Savonlinna, también se han utilizado para el castillo. Raasepor es un castillo medieval ubicado en Snappertuna. El castillo se menciona por primera vez en documentos históricos de 1378. Fue abandonado en el siglo XVI tras la fundación de Helsinki, el levantamiento del terreno y el derrumbe de la bodega de cerveza. Originalmente, el castillo fue construido en una isla rodeada por un río verde conocido hoy como Raaseporijoki. El castillo de Hame es uno de los castillos medievales de Finlandia.
El castillo, que ahora es un museo, está ubicado en la ciudad de Hämeenlinna en la orilla del lago Vanajavesi, a unos 12 metros sobre el nivel actual del agua. La fecha exacta de construcción del castillo no está clara, pero se cree que fue construido a finales del siglo XIII. El castillo de Kastelholme está en Sund de Ahvenanmaa. Comenzó a construirse a finales del siglo XIV y se convirtió en el centro administrativo de Ahvenanmaa a principios del siglo XV. El castillo mantuvo su posición hasta 1634, cuando Ahvenanmaa se anexó al condado de Turku. Luego, el castillo se deterioró rápidamente y después del incendio de 1745, solo se usó para almacén de granos. El castillo de Viborg se encuentra en una pequeña isla rocosa en Linnansalmi que conecta Suomenvedenpohja y la bahía de Viborg. El castillo fue destruido en el ataque de los suecos en 1293 durante la Tercera Cruzada. Durante su historia, el gobernante del castillo ha cambiado varias veces. Finlandia perdió el castillo ante la Unión Soviética en la Guerra de Continuación en 1944. Las ruinas de la iglesia de Santa María de principios del siglo XVI se encuentran en Vasa, distrito de Old Vasa. Esta iglesia medieval de piedra fue destruida en el incendio de Vasa en 1852. El castillo de Korsiolma fue un castillo medieval construido después de mediados del siglo XIV en Mustasaari, Vasa. Monumento en la colina donde antes se encontraba el castillo de Korsiolma. Pommer es un velero de 4 mástiles con casco de acero, 95 metros de eslora, 4.050 toneladas de carga y 26 personas de tripulación y construido en 1903 en Hamburgo. Transportó mercancías entre Europa y Sudáfrica. Hizo su último viaje en 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1952, los hijos de Gustaf Eriksson lo donaron a la ciudad de Marianhamina y está de museo en el puerto occidental de dicha ciudad. Personajes involucrados. En aquel tiempo, el emperador francés Napoleón Bonaparte se aventuraba por Europa. Napoleón y Alejandro I de Rusia hicieron un pacto y como resultado Rusia atacó Finlandia en 1808. De izquierda a derecha, Gustav IV Adolfo, el último rey de Finlandia, Napoleón Bonaparte, extranjero, Alejandro I, Nicolás I y Alejandro II. Gracias por seguir este vídeo sobre la historia de Finlandia. Que tengas un buen día.